Bienvenidas y bienvenidos otra vez a Entrevistas CNN, este espacio donde conversamos de diferentes temas que van marcando la pauta. Y en esta ocasión en particular vamos a hablar de feminismo y de este libro que tengo en mi mano, Nunca más sin nosotras, escrito por la doctora en Derecho, Yanira Zúñiga. Ella también es académica de la Universidad Austral y, como les decía, autora de esta publicación. Yanira, bienvenida a CNN Chile, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Yanira, queremos hablar del libro Nunca más sin nosotras, y en esta publicación tú abordas diferentes hechos históricos que han ido marcando la lucha feminista. Si pudiésemos ejemplificar, ¿cuáles son estos grandes hitos históricos que marcan esta lucha de las mujeres? Bueno, en realidad lo que presento en el libro es algunos hechos que están escogidos quizás de una manera arbitraria, las luchas de las mujeres para reclamar el derecho a voto. Dentro de esas hay muchas en el mundo, entonces yo presento algunas que pueden ser especialmente ilustrativas de las dificultades que han tenido las mujeres, y me interesa y me concentro mucho en el libro también en toda la atmósfera y en las manifestaciones feministas que presagiaron el estallido social. Por ejemplo, me pareció importante poner de relieve, aunque esto también ha sido hecho presente en otras investigaciones y en la misma cobertura de prensa, lo que pasó en el Mayo Feminista, ¿no? La movilización de estudiantes universitarias en el 2018, o las performances de protesta con uso del cuerpo que fueron anteriores a la conocida manifestación que nos proporcionaron las tesis en Santiago. Entonces hay una serie de hitos que están elegidos para ilustrar cómo se van ensamblando pensamientos y prácticas feministas en una lucha que se retrotrae al siglo XVIII en adelante. Yanira, y en ese sentido, ¿cómo crees ha evolucionado el feminismo? Ha evolucionado y ha evolucionado mucho. Yo diría que su lucha es la misma, es decir, hay una preocupación constante porque esta consigna, que es una consigna muy propia de los derechos humanos, que es la consigna de la igualdad de todas las personas, se traduzca finalmente en resultados concretos para las mujeres, y sabemos que eso no ocurre, no ha ocurrido históricamente y no ocurre tampoco al día de hoy. Pero como los problemas han ido variando porque se ha ido avanzando en el camino, entonces evidentemente los focos de demandas feministas y las estrategias, que es lo que también me concentro en el libro, las estrategias, por ejemplo, la misma idea de paridad, han ido surgiendo con el paso del tiempo. En la medida que se avanza, algunas cuestiones se clausuran o pierden atención, se renuevan más tarde o aparecen simplemente otras preocupaciones y otras estrategias de protesta y otras estrategias también de análisis. Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos también, Yanira, de toda la relación, del vínculo que tiene este libro, Nunca más sin nosotras, con la contingencia. De hecho, la bajada del título es ¿por qué es necesaria una constitución feminista? Te voy a preguntar de eso en los próximos segundos, pero me gustaría terminar esta parte de la entrevista también hablando de estas diferencias ideológicas en torno a la palabra feminismo que tú también abordas en esta publicación. Por una parte, hablas de feminismo radical y de otro liberal. ¿Por qué esa diferencia y cómo particularizamos estos dos tipos de feminismo? Bueno, lo que ha ocurrido es que, como toda manifestación del pensamiento y de la vida social, porque el feminismo es a la vez un pensamiento y es una movilización social, y hoy día es además un fenómeno de masa. Bueno, cuando algo se constituye de esta manera, se empieza a complejizar, ¿no? Sus problemas y sus maneras de presentar esas discusiones y los reclamos, en la medida que se vuelve más masivo, adquiere también más complejidad. Y lo que ha ocurrido con el feminismo no es algo muy distinto a lo que ha ocurrido con otros pensamientos relevantes de nuestra vida social, como por ejemplo el pensamiento liberal, que también tiene muchas corrientes en su interior. Y esa es la razón por la que hoy día incluso hay personas que prefieren hablar de feminismos, ¿no? Para decir aquí hay un grupo
de acciones y de pensamientos que no son siempre los mismos, respecto sobre todo de las estrategias, pero que se hermanan alrededor de una causa común que es esta igualdad para las mujeres. Y lo que yo hago en el libro es revisar no solo, porque creo que hay una confusión en el uso de ciertas etiquetas, de todas maneras no es un libro académico, es un libro más bien de divulgación, pero intento mapear, entre comillas, cuáles son los apellidos que se les ponen al feminismo y de dónde surgen esos apellidos y qué es lo que significan esos apellidos. Entonces no solo reviso esas dos etiquetas que mencionas, sino, por ejemplo, la emergencia de nuevas formas de feminismo, como los feminismos ecológicos o Claro. como los feminismos institucionales, etcétera. Yanira, vamos a la contingencia. ¿Por qué es necesaria una constitución feminista? Y ahí parafraseo también lo que dice la bajada de este título en el libro Nunca más sin nosotras. Yo diría que básicamente por dos razones, una más general y otra más contingente. La contingente es más obvia, porque bueno, las mujeres lo hemos demandado en las calles a propósito del momento constituyente que atraviesa Chile, y es una demanda, por supuesto, que es justa. Lo digo porque las constituciones son también hijas de su tiempo, entonces muchos de los contenidos constitucionales no son más que el reflejo de aquello que una sociedad cree que es relevante, y las sociedades, no solo la chilena, han llegado a un momento en que creen que los contenidos relacionados con los problemas de las mujeres merecen y deben estar en una constitución. Y hay una segunda razón general, o podríamos llamarle técnica, que dice relación con lo que ofrece una constitución para proteger los intereses de aquellas poblaciones que no han tenido la suerte, entre comillas, de estar en una posición de igualdad a lo largo de su historia, que es lo que le viene pasando a las mujeres ya hace varios siglos. Y resulta que las constituciones están ofreciendo, tanto en términos simbólicos como en términos de protecciones, una batería de garantías y de formas de resolver problemas que otras normas jurídicas no están ofreciendo hoy día. Entonces hay una mezcla, ¿no? Tiene sentido que las mujeres aspiren a estar en las constituciones porque son una especie de contrato social que muestra la importancia de que las sociedades se hagan cargo de más de la mitad de la humanidad, pero además tiene sentido porque desde el punto de vista técnico las constituciones ofrecen mayores protecciones que otras normas jurídicas. Y en ese sentido, Yanira, y yéndonos ahora hacia el gobierno que asume la presidencia de nuestro país, que se ha definido como un gobierno feminista, tenemos un Ministerio de la Mujer que será parte del comité político, va a funcionar en la moneda, bueno, y también un gabinete mayoritariamente compuesto por mujeres. ¿Cómo pueden esas pequeñas manifestaciones, por llamarlo así, o sea, pequeñas te lo digo porque podrían haber políticas públicas mucho más profundas, digamos, pero cómo estos hechos pueden contribuir precisamente en generar una sociedad feminista en nuestro país? Bueno, yo diría que uno podría pensar que son hechos pequeños porque pareciera que tienen un valor fundamentalmente simbólico, ¿no? El que aparezcan Claro. las mujeres, sobre todo en algunos ministerios, aparezcan, como dices tú, en la mayoría de la composición del gobierno, y se integre el Ministerio de la Mujer, Equidad de Género al comité político. Y sin duda tienen una dimensión simbólica, llamémosle ritual, muy importante, pero yo diría que además debieran producir una transformación en las prácticas políticas del nuevo gobierno, porque es el comité político el que decide las agendas transversales, ¿no? Y cuáles son sus prioridades. Entonces, no es lo mismo que el Ministerio de la Mujer sea solo un ministerio cuyas preocupaciones son sectoriales, es decir, que se concentran simplemente en una esfera, ¿no? Y que las mujeres sean vistas como localizadas solo en un ministerio, a que las mujeres sean vistas como destinatarias de políticas públicas generales del gobierno. O sea, esa transversalización que ofrece ese cambio, el ingreso de este ministerio al comité político, puede tener un efecto bien importante luego en el protagonismo de los temas
de género en la agenda política que vaya a impulsar el gobierno. Y lo propio, Sí. la presencia de mujeres, sabemos que cambia las propias prácticas políticas. Sabemos una cosa que puede ser un detalle. Sabemos que cuando las mujeres, como lo ha hecho Isquia Siches, empiezan a formar parte de los espacios de poder en una masa crítica relevante, esos espacios empiezan a adquirir formas más femeninas. Por ejemplo, empiezan a transformarse en espacios de cuidado. Hemos visto como las ministras han sido acompañadas de sus hijas e hijos en estos procesos de instalación temprana que estamos observando en el nuevo gobierno. Claro, y de hecho la ministra del Interior, Isquia Siches, decía, bueno, el Estado tiene que adaptarse a mi realidad, yo soy una madre de una niña chica, de una niña pequeña en edad, por lo tanto el Estado es el que tiene que darme las garantías y toda la comodidad para poder hacer y cumplir mis dos roles, decía ella. Yanira, estamos cerrando ya la entrevista, pero me gustaría preguntarte, tú hablabas de las prácticas políticas, ¿qué rol entonces crees le cabe a Irina Karamanos, primera dama de la Nación, quien ha dicho va a resignificar el cargo pero desde dentro? Sí, ese es un desafío bien importante porque el cargo tiene, aunque suene un juego de palabras, tiene una carga simbólica ya bien importante que es más bien conservadora en términos de género. Es decir, las mujeres han ocupado esos espacios, el de primera dama, como una especie de apéndice, ¿no?, en su rol de parejas, de acompañantes, etc. Ahora, esto no significa que no se pueda resignificar el cargo y probablemente la resignificación del cargo requiere, además de tener una práctica distinta, que seguramente ella va a impulsar una práctica porque tiene una trayectoria feminista, sino, diría yo, estabilizar el cambio de ese cargo por vía de modificaciones institucionales al mismo, ¿no? Y está por verse cuál va a ser la orientación que se van a imprimir eventualmente a esas modificaciones. Con todo, hay mujeres que han ocupado ese cargo en el mundo que han sido bien importantes también en la contribución a las causas de género. Por ejemplo, Eleanor Roosevelt en Estados Unidos. Por lo tanto, es un ejercicio que puede hacerse, pero es un ejercicio que no es obvio. Así que estaremos atentos y atentas a cómo lo va a encarar la nueva primera dama. Sí, vamos a estar atentos, por cierto, a ese desarrollo y, por cierto, a todas las actividades y políticas que impulsa el nuevo gobierno. Yanira Zúñiga, autora de Nunca más sin nosotras, académica de la Universidad Austral, doctora en Derecho, muchas gracias por tu tiempo con CNN Chile. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Bueno, a todos ustedes dejarlos completamente invitados, como siempre, a seguir en la sintonía de CNN Chile.